Hola de nuevo mis queridos amigos, aquí estamos de regreso con un video más de Electrónica Núñez Tutoriales. Como puedes ver, tengo acá esta pantalla de la marca RCA, una pantalla que también está representando una falla común. Vamos a conectar la red eléctrica. Muy bien. Como puedes observar, ahí tenemos el LED de standby encendido correctamente. Vamos a presionar Power con el control remoto. Ahí el televisor ha encendido de manera correcta. Vamos a esperar que cargue la imagen de inicio. Como puedes observar, esta es la falla que me está representando esta pantalla, la famosa falla de Wisdom Chart. Entonces, esto sucede porque el software de este televisor se dañó y acá no podemos hacer nada con el control remoto, con las teclas, completamente nada. El televisor está bloqueado. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en este video tutorial. Les voy a enseñar la manera en la cual pues se reinstalan los software de control de estos televisores. ¿Ok? La técnica que voy a enseñarles es la misma que se va a aplicar en cualquier otra marca de estos televisores de la nueva generación. Entonces, señores, los que no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan y que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos que subamos al canal. Entonces, el modelo de este televisor es RC40G16N-SM. Muy bien, voy a proceder a desarmarlo y luego continuamos con el tutorial. Como pueden observar, acá ya lo hemos desarmado. Vemos una tarjeta genérica, la cual también es utilizada en diversas marcas, pero esta tarjeta últimamente está representando exactamente esta falla. Para que nosotros podamos recuperar esto, tiene que hacerse conforme al modelo de la tarjeta. Aquí tenemos el código de la tarjeta, el cual debe utilizarse para buscar un software para que pueda trabajar correctamente, o más bien recuperar esa tarjeta. Entonces también debe reconocerse que para buscar un software que llegue realmente a funcionar en esta pantalla, es necesario tomar en cuenta qué clase de modelo de panel utiliza dicho televisor. Y lo mismo sucede en cualquier marca. Acá tenemos lo que es el modelo de nuestro panel. Y si no se toman en cuenta estas cosas, pues el programa o el software que nosotros vayamos a reinstalar, pues no va a funcionar. Ok. Como puedes observar, acá en esta tarjeta no viene lo que es la comúnmente conocida como memoria SPI Flash. Tampoco podemos observar la memoria SD RAM, la cual también se puede extraer de esta tarjeta y reprogramarla. Sino pues que todo viene integrado en el chip de video. Por tanto, acá la única solución para reprogramar este microprocesador es teniendo el software correspondiente y instalarlo por medio de una memoria USB o un pendrive. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ya hemos conseguido el software correcto para este televisor, vamos a instalarlo, pero también vamos a buscar la manera de activarlo. Muy bien, acá tenemos la memoria USB y lo primero que debemos de hacer es formatearlo en FAT32 para que el sistema pueda trabajar correctamente y podamos instalar nuestro software. Muy bien, ya está formateada. Ahora vamos a dirigirnos a la carpeta donde tenemos aguardado el software que vamos a instalar. Muy bien, entonces siempre va a existir un archivo de instalación. En este caso yo tengo acá seleccionado lo que es el software adecuado para mi televisor. Entonces vamos a ver acá, vamos a abrir esta otra carpeta y en esta parte de arriba tengo lo que es el archivo bin, el cual es el que trae el software correspondiente. Por tanto, voy a enviarlo hacia el dispositivo USB o memoria USB para que podamos cargarlo en dicho dispositivo para luego incorporarlo en el televisor. Muy bien. Vamos a esperar que envíe ese archivo y luego vamos a continuar con el tutorial.
Muy bien, ya tengo acá el dispositivo USB y ya tenemos adentro el archivo correspondiente. Lo conectamos en cualquier puerto USB y después de esto nosotros lo que tenemos que hacer es conectar el televisor a la red eléctrica. En ese momento inmediatamente el software debería de comenzar a instalarse. Ok, voy a conectarlo a la red eléctrica. Ahí vemos el LED de standby que ha comenzado a encenderse y apagarse. Y como puedes observar, ahora el software ya comenzó la instalación correspondiente. Muy bien. Entonces acá vamos a esperar que llegue el 100%. Cabe mencionar que los software originales de este tipo de televisor es muy difícil encontrarlos. El que yo estoy instalando acá es un software genérico. Es probable que tengamos algunas diferencias, como lo que sería el logo de presentación de la marca de este televisor, quizás algún problema con las teclas de funciones, pero lo importante de todo esto es de que esta es la única manera en la cual podemos rescatar este tipo de televisores. Además de eso, hay otras cosas que también se tienen que considerar. Esto es que cuando se reinstala otro software y no es el original, sino un genérico como el que yo estoy instalando en este momento, es probable que el control remoto también deje de funcionar. Para este software que yo estoy instalando, junto al software también te recomiendan tener un control remoto adicional, el cual ya viene diseñado y programado para dicho software. Muy bien, como puedes ver ya llegó al 100%. Ahora lo que voy a hacer es desconectarlo de la red eléctrica. Ahí vemos el LED de standby encendiéndose y apagándose, indicando que ya está instalado. Vamos a desconectarlo y en este momento lo que debemos de hacer es retirar nuestro dispositivo USB. Muy bien, ahora sí, vamos a conectar nuevamente el televisor a la red eléctrica y vamos a presionar la tecla Power. Si no funciona con la tecla Power, vamos a presionar cualquier tecla de lo que es los botones de funciones. Como ya mencioné, esto sucede por el cambio de software. Esto podría solucionarse en los parámetros de servicio, pero acá para el tutorial solamente vamos a hacer esta prueba. Muy bien, como puedes ver, principalmente la imagen de presentación RCA ya se perdió. Ahí tenemos nuevamente la presentación de Wisdom Chart, pero acá tenemos que esperarnos aproximadamente 1 minuto a 1 minuto 30 segundos para que el sistema comience a reconocer lo que es la tarjeta en la cual ha sido instalado. Después de esto, el televisor tendría que pasar ya a lo que sería el menú del usuario. Ok, vamos a esperarnos un momento. Muy bien, como puedes ver, ahora ya nos ha representado el menú del usuario, pero acá es donde los problemas se vuelven bastante complicados, al menos en este televisor, porque en este momento necesitamos seguir el proceso de instalación hasta llegar a la sección 4, pero acá lo que son las teclas de funciones quedan deshabilitadas y el control remoto original, como ya mencioné, de igual manera. Aunque nosotros presionemos cualquier tecla de dicho control, queda completamente bloqueado. Entonces, para esto es que recomiendan dicho control. Como puedes ver acá, tengo el control original y completamente bloqueado. Ya no funciona ninguna tecla, ni encendido ni apagado, queda completamente desechado. Por esa razón es de que los creadores de este software también recomiendan este control remoto. Muy bien, como puedes observar, acá tienes el control remoto. Este es del modelo B56 o B59. El precio del control es bastante accesible.
Entonces, si no tenemos este control remoto, no vamos a poder programar o reprogramar este software. Por esa razón es que el creador de dicho software lo ha recomendado. Entonces, por el momento yo no tengo ese control, pero tengo este otro control remoto. Este es un control remoto universal. Este es de los que conocemos como un control remoto inteligente. Con este nosotros vamos a terminar de instalar este software. Esto no quiere decir que es lo mismo en todos los televisores que tú vayas a reinstalar un software, sino pues únicamente en este modelo que es un poco más delicado. Como puedes ver, en este momento el control no está programado, pero sí puedo observar que recibe la señal dicho televisor. Entonces voy a tratar de programarlo. Acá tengo la tecla marcada como set, la cual si yo la presiono, inmediatamente él va a comenzar a enviar un tren de pulsos, a modo que este televisor lo reconozca y pueda funcionar en él. Ok, ahí hizo unos destellos LED de standby, significa que este control ya está programado para seguir controlando este televisor. La diferencia en esto es de que las teclas quedan en diferentes posiciones. En este caso, Enter en lo que es menú, seleccionar, flecha arriba, flecha abajo, encendido, apagado. Pero con el control que antes mencioné, con él todo queda correctamente. Pero a nosotros acá lo que nos interesa es activar este televisor. Por tanto, vamos a darle utilidad a este control del cual estamos hablando. Ok, entonces tenemos acá, si vemos que el botón verde es Enter, voy a presionarlo. Muy bien, no pasó, entonces Select. Ahora sí pasó. El número 7 me está indicando que es el botón Select. Ahora voy en la opción 3, opción 4. Ahora, como puedes ver, dice acá ver televisión. Ahora voy a presionar el verde que es Enter. Y efectivamente ahora el televisor ya está activado. Muy bien. Me está indicando que si quiero programar los canales, voy a conectarle por este lado antena. Yo tengo antena aérea. Acá todavía tenemos señal analógica. Y vamos a poner este televisor a programar. Vamos a seguir el proceso. Voy a presionar la tecla verde que es Enter. Ahora me está pidiendo que yo seleccione el país del cual pues me encuentro en este momento. Y como ya he resuelto varias averías en este televisor, exactamente en este modelo, me he dado cuenta que mi país no se encuentra acá en este software. Ok, ahí como puedes observar, ahí está pasando los países correspondientes, pero no se encuentra el famoso Salvador, Centroamérica. Pero sí puedo ver que hay seleccionados algunos países de Centroamérica, como sería Nicaragua y Guatemala. Entonces yo voy a buscar por acá Guatemala y voy a verificar si el televisor pues me reconoce algunos canales. Ok, ahí tenemos Guatemala. Ahora tengo que bajar hacia la sección de búsqueda. Ok, voy a presionar acá esta tecla para seleccionar lo que sería búsqueda de canales. Ahora voy a presionar Enter. Como puedes ver, el control está realizando las funciones correspondientes, como si fuera el control que originalmente han diseñado para este software. Al menos para reactivar esta pantalla, como puedes ver, me está funcionando correctamente este control. Yo voy a poner pausa o lo voy a adelantar un poco para no hacer muy largo este tutorial. Ok, entonces ahí como puedes ver ya reconoció 5 canales. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es buscar apagarlo con el control remoto. Como ya mencionamos, las teclas han quedado un poco desconfiguradas, pero si presiono el número 5, ahora el televisor se va a apagar y se va a reiniciar nuevamente. Ok, ahí vemos la pantalla de inicio.
Vamos a esperar que cargue. Muy bien. Ahora sí, ahí tenemos la pantalla de presentación. Como puedes observar, ahí tenemos las opciones para ver las apps o navegar por internet, y este mismo control me está funcionando para todas esas secciones. Si yo quisiera seleccionar alguna de estas modalidades o navegar por internet, pues acá solo presiono la tecla verde, la cual es Enter, y listo. Las técnicas que he enseñado son las mismas que vas a utilizar en cualquier pantalla la cual tú vas a reinstalar dicho software. ¿Ok? Aplica estas técnicas y vas a darte cuenta que de una manera fácil y sencilla podemos resolver las averías en estos televisores de la nueva generación. Además de esto, también pues busca ahí en la descripción del video, ahí te voy a dejar un link donde vas a poder encontrar muchísimos software para estos televisores de manera gratuita. ¿Ok? Entonces, señores, nos vemos hasta el siguiente tutorial.